Bienvenidos a la clase número 13 de este módulo de ventilación mecánica. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ventilación mecánica en situaciones específicas. Vimos hasta ahora ventilación mecánica de manera general y con parámetros generales. Ahora vamos a ahondar un poquito más en aquellas patologías o en aquellas situaciones clínicas que requieren un seteo del ventilador con un poquitito más de ajuste. Básicamente el objetivo común entre todos los pacientes que están ventilados, independientemente de su causa, de la causa que los llevó a estar ventilados, es mantener la presión plató, la presión meseta, por debajo de 30 centímetros de agua, siempre. Se pueden distinguir 4 grandes grupos de pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. Los pacientes con pulmones normales, los pacientes con obstrucción al flujo aéreo, que pueden ser aquellos pacientes que presentan agudización de POC o una crisis asmática, pacientes con fallo hipoxémico, el más característico es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que ya lo vimos en otra clase, y pacientes con enfermedades restrictivas crónicas. Y hay dos situaciones clínicas especiales que también vamos a nombrar, que son la fístula broncopleural y la lesión pulmonar unilateral. Estos son los parámetros que vamos a comentar un poquito en el día de hoy. Son todos los parámetros puestos en una gráfica. Vamos a ir comentando cada uno de ellos por separados para que sea más simple de entenderlos, y vamos a acotar un poquito sobre cada uno de ellos y alguna consideración especial sobre su condición clínica. Si vamos al apartado de aquellos pacientes que presentan pulmones normales, vamos a encontrar que la mayoría de ellos son pacientes que son ventilados mecánicamente por presentar un fallo ventilatorio agudo o progresivo a través del cabo de algunas horas o del cabo de algunos días. Y este fallo ventilatorio agudo va a ser secundario a una disfunción del sistema nervioso central, puede ser por utilización de fármacos depresores del centro respiratorio, por una situación de alcalosis metabólica, por una lesión del tronco cerebral, por hipotiroidismo o por un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Puede ser también secundario interrupción del impulso eferente, que puede ser por una lesión medular, sobre todo aquellas lesiones medulares cervicales altas que comprometan la inervación de los músculos ventilatorios, de tétanos, de polineuropatías como el Guillain-Barré, de esclerosis múltiple o de aquellas patologías que afecten directamente la unión neuromuscular, como puede ser el caso de la miastenia gravis. O puede ser también secundario a una disfunción del propio músculo esquelético, como una distrofia muscular congénita, distrofias miotónicas o alguna situación de miopatías. En los pacientes cuya base patológica es la neuromuscular, vamos a encontrar que la pérdida de fuerza y de resistencia van a conducir a una situación de insuficiencia ventilatoria restrictiva, a una situación de hipoventilación alveolar que va a tender a generar atelectasia, y esto va a generar mayor susceptibilidad de infecciones pulmonares por acúmulo de mucosidad, por acúmulo de secreciones que no pueden ser eliminadas del pulmón. Estos pacientes van a presentar un intercambio gaseoso y una mecánica pulmonar normal. Y cuando hablamos de estos pacientes, estamos hablando de tanto los pacientes que presentan una depresión del sistema nervioso central, como alguna alteración en su vía eferente de conducción o una lesión del propio músculo esquelético. El pulmón, su sistema respiratorio va a ser completamente normal, no va a presentar ninguna alteración, ninguna normalidad. Por lo tanto, vamos a encontrar que la diferencia de presión alvéolo arterial de oxígeno también es normal. Esto nos refleja, como lo vimos en clases anteriores, que la patología no se asienta dentro del pulmón, sino que es extratorácica. El riesgo de presentar una lesión pulmonar aguda por sobredistensión en estos pacientes es menor, ya que el sistema pulmonar en sí no presenta ninguna alteración particular. Y el objetivo ventilatorio principal en estos pacientes es restaurar la ventilación alveolar, ya que la oxigenación no se va a ver comprometida.
y podemos plantearnos como objetivos secundarios contrarrestar o evitar la formación de atelectasias y el acúmulo de secreciones traqueobronquiales que se puedan justamente acumular en el árbol bronquial. Si bien el riesgo de barotrauma es bajo en estos pacientes, la apertura y cierre cíclicos de los alvéolos puede contribuir al desarrollo de una lesión pulmonar aguda por atelectrauma. Acordate que el atelectrauma era esa lesión producida por distender y contraer los alvéolos hasta sus límites, tanto en expansión como en contracción, de manera cíclica, de manera repetida, y que genera lesión en estos alvéolos. Si llegamos a una situación de atelectrauma, deberíamos reducir el volumen corriente a valores muy bajos, por ejemplo 6 mililitros por kilogramo. Estos son los parámetros que vamos a manejar en pacientes con pulmones normales. Fíjate que se asemejan muchísimo a los parámetros que veníamos viendo hasta ahora. Son parámetros normales que no van más allá de la norma. Entonces tenemos PIB de 3 a 5 centímetros de agua, un volumen corriente entre 8 y 12 mililitros por kilogramo, un flujo inspiratorio entre 50 y 60 litros por minuto, es un flujo de normal a bajo, un tiempo inspiratorio más bien prolongado, entre 1 y 1,2 segundos, y la característica que van a tener la mayoría de estos pacientes, tanto los que tienen pulmones normales como las otras categorías que vamos a ver después, es que la fracción inspirada de oxígeno siempre se va a tratar de mantener por debajo de 0,5 o 0,6, ¿sí? Y que la presión meseta siempre va a estar por debajo de los 30 centímetros de agua. Es lo que tenemos que perseguir. Cambiemos ahora, pasemos a aquellos pacientes que presentan una obstrucción al flujo aéreo y hablemos de los que presentan una exacerbación de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de su EPOC. Todos estos pacientes EPOC, tanto los enfisematosos como los que presentan bronquitis crónicas, tienen que ser candidatos inicialmente a la ventilación no invasiva. Cuando estos pacientes requieren intubación, la mayor complicación que van a presentar es el desarrollo de una autopip, una PIP intrínseca. Y esto es como consecuencia de la limitación del flujo aéreo que presentan, al aumento de la resistencia de la vía aérea y a la pérdida de retroceso elástico pulmonar. Los criterios para ventilar mecánicamente a estos pacientes van a guiarse más por criterios clínicos que por criterios gasométricos. Y tener en cuenta que la ventilación mecánica se va a instaurar luego de varios días de deterioro progresivo, luego de varios días, en la mayoría de los casos, de BNI. Por lo tanto, la musculatura ventilatoria va a presentar de base una cierta grado de fatiga. Entonces, el objetivo principal que nosotros vamos a buscar con estos pacientes EPOC es mantener esta musculatura ventilatoria en reposo, pero no más de 24 o 48 horas. Si nosotros prolongamos este tiempo de reposo muscular, corremos un riesgo elevado de generar debilidad y atrofia diafragmática, y eso genera muchas complicaciones a la hora del winning, a la hora del destete, que lo vamos a ver más específicamente en otra clase. El paciente EPOC va a presentar acidosis respiratoria compensada. Debe evitarse entonces la hiperventilación y la inducción de una alcalosis respiratoria. Entonces, cuando nosotros ventilamos mecánicamente a estos pacientes, debemos ajustar los parámetros no por la presión arterial de dióxido de carbono, sino por su pH arterial. Y esto lo vamos a conseguir disminuyendo el volumen corriente y aumentando la frecuencia respiratoria. Para evitar la aparición de PIP intrínseca, se recomienda primero elegir un tubo endotraqueal del mayor calibre posible, de 8 milímetros para arriba, ya que cuanto mayor es el calibre, menor es la resistencia que ya tiene este paciente. El paciente ya presenta una resistencia aumentada de su vía aérea, no generemos nosotros mayor resistencia. Además, se va a intentar alargar el tiempo expiratorio y que la relación IE sea de 1,3 o menor, 1,3, 1,4 o 1,5, que el tiempo expiratorio
sea lo más prolongado posible para desobstruir a ese paciente. Y estos son algunos parámetros que vamos a manejar. Vamos a hablar de la PIP, del 80% de la PIP intrínseca o del autopip, sobre todo en esos modos ventilatorios más espontáneos, cuando el paciente tiene que expirar por su cuenta y de manera más despierto y consciente, debemos enfatizar más este 80% de la PIP intrínseca. Volúmenes corrientes normales, entre 8 y 10, y frecuencia respiratoria también bastante normales. El pH que vamos a manejar, que sea siempre mayor a 7.3, y el flujo inspiratorio es un poquitito más alto que en los pacientes con pulmones normales, entre 60 y 80 litros por minuto. Y siempre hablamos de una relación menor a 1,2, es decir, relaciones IE 1,3, 1,4 o menos. Y los tiempos inspiratorios también, tiempos inspiratorios bajos. La otra condición dentro del grupo de pacientes que presentan obstrucción al flujo aéreo es el estado asmático, o la crisis asmática o la agudización grave del asma, que va a presentar un aumento de la resistencia de las vías aéreas debido primero al broncoespasmo, al edema de mucosa y a las secreciones espesas que presentan estos pacientes. Esto va a hacer que genere atrapamiento aéreo de manera inevitable. Se van a requerir presiones inspiratorias altas para suministrar un volumen corriente programado, el volumen corriente que nosotros le queremos entregar. De ahí que sus principales complicaciones en estos pacientes, que son muy complicados de ventilar, sean la generación de autopip y el barotrauma. Y aunque se utilizan presiones picos elevadas como consecuencia de la elevada resistencia que presentan las vías aéreas y del flujo elevado que nosotros suministramos, aún así deben mantenerse la presión meseta o la presión plató por debajo de 30 centímetros de agua, siempre. Y esto es mediante la inducción de la hipercapnia permisiva, que lo vamos a ver un poquito más detallado en breve, en las próximas diapositivas. Administrar volúmenes corrientes bajos, frecuencias respiratorias bajas, menores tiempos inspiratorios, mayores flujos inspiratorios o flujos constantes, pueden reducir la autopip al prolongar ese tiempo expiratorio, al desobstruir la vía aérea con tiempos expiratorios prolongados. La aplicación de PIP extrínseca estaría indicada para contrarrestar esta PIP intrínseca o esta autopip. Este 80% de la PIP intrínseca que hablamos siempre. Y estos son los parámetros que podemos manejar con un paciente con una crisis asmática. La PIP, hablamos del 80% de la PIP intrínseca o del autopip. Volúmenes corrientes bajos, entre 5 y 7 mililitros corrientes, y frecuencias respiratorias un poquito más elevadas, entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Flujos expiratorios rápidos para cortar el tiempo inspiratorio y dejar el tiempo expiratorio un poco más prolongado y de poder desobstruir así la vía aérea. Y una relación IE también menor a 1,2, es decir, 1,3 o 1,4. Todo para prolongar el tiempo expiratorio, suministrar en un tiempo inspiratorio corto mayores flujos y permitir que el tiempo expiratorio se prolongue y así desobstruir la vía aérea. Pasemos al tercer grupo de estos pacientes, que son los que presentan una falla hipoxémica. Y esto está producido a causa de una ocupación alveolar por edema, pus o sangre. Esto va a dar lugar a una hipoxemia resistente y como consecuencia de esta hipoxemia resistente, se debe el shunt intrapulmonar y sobre todo la disminución de la distensibilidad pulmonar, que es secundaria al colapso alveolar. Y el proceso más representativo de estos pacientes con falla hipoxémica es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vimos más detallado en una de las clases anteriores. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una afección heterogénea pulmonar, donde van a presentar zonas de colapso o zonas mudas donde pueden estar ausentes tanto la ventilación como la perfusión. Son zonas que no presentan, completamente disfuncionales, y que no presentan ni intercambio gaseoso ni shunt.
zonas reclutables, es decir, zonas que están colapsadas, pero se pueden reclutar, y zonas normales, de ventilación normal. Entonces, el pulmón con síndrome de distrés respiratorio agudo debe considerarse como un pulmón de pequeño tamaño, o un baby lung. Y al presentar las características de este baby lung, el distrés es una de las patologías con mayor riesgo de sufrir lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Entonces, los objetivos que nosotros nos tenemos que plantear con estos pacientes con síndrome de distrés es, primero, mantener la presión plató por debajo de los 30 centímetros de agua para evitar que se sobredistiendan las unidades alveolares, y utilizar valores de PIP lo suficientemente elevados para mantener el reclutamiento alveolar y reducir el atelectrauma, reducir esa sobredistensión y colapso cíclico de los alvéolos. Entonces, esta estrategia, el de utilizar valores de PIP elevados, volúmenes corrientes bajos, frecuencias respiratorias elevadas, flujos inspiratorios elevados, permitir la hipercapnia y permitir valores de hipoxemia leves, entre 60 y 85 milímetros de mercurio, se lo conoce como ventilación protectora pulmonar. Y su objetivo principal es reducir la lesión pulmonar aguda o la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica y la mortalidad. Y básicamente, para ventilar a pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudos hay dos grandes estrategias. Por un lado tenemos la estrategia de abrir el pulmón y mantenerlo abierto, o que se conoce también como Open Lung Approach, y la otra, el de utilizar valores de PIP según los requerimientos de FiO2, o que también se conoce como ARDS Network. La primera estrategia, la de Open Lung Approach, utiliza la ventilación controlada por presión para mantener baja la presión meseta, la presión plató. Va a emplear maniobras de reclutamiento alveolar y valores de PIP por encima del punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen. Si no te acordás bien de esto, está también en los videos anteriores. Y esta estrategia se utiliza para maximizar la apertura alveolar. La otra estrategia, la ARDS Network, utiliza la ventilación controlada por volumen, a diferencia de la anterior, y se centra básicamente en mantener un volumen corriente bajo para reducir la presión meseta, la presión plató. Y va a establecer los valores de PIP según los requerimientos de FiO2 que el paciente presenta. Y esto se maneja según la tabla que vemos acá abajo. Tenemos los valores de FiO2 que nosotros perseguimos y su correspondiente valor de PIP, que está ya estudiado y está establecido por protocolo, que son los valores que mejor funcionan en esta clase de pacientes. También estos pacientes se benefician mucho del decúbito prono. En las primeras clases hablamos de que el decúbito prono mejora muchísimo la relación BQ y de qué manera mejoraba la relación BQ. Y sobre todo la mejora porque reduce el shunt interpulmonar y mejora la oxigenación. Y esta simple maniobra de poner en prono al paciente va a permitir que yo reduzca la fracción inspirada de oxígeno a valores no tóxicos y también la PIP, que me puede generar una lesión pulmonar aguda. Si bien el poner en decúbito prono a un paciente es una estrategia muy beneficiosa para él y prácticamente de bajo o nulo costo, sí es una maniobra que requiere mucho tiempo y preparación, y sobre todo se requiere de gente y de mucha gente para realizarla. Primero se van a necesitar 4 personas. Una de ellas va a estar controlando la cabeza y las tubuladuras. Si se puede controlar una persona de la cabeza y una persona de la tubuladura, mucho mejor, pero eso ya generaría la adición de una persona más al grupo. 2 personas que estén del lado que van a hacer girar a la persona, al paciente, y una cuarta persona que esté del lado que reciba al paciente que va a ser pronado. Se deben que tener almohadas preparadas para los hombros, la pelvis y los tobillos, y una cuarta almohada
para la cabeza, para el apoyo de la cabeza. El giro va a constar de dos partes, una parte de lateralización y otra parte de pronación, donde la parte de lateralización se va a llevar al paciente cerca de los dos asistentes que van a generar el giro, ¿sí? Se van a llevar al paciente lo más cerca del borde de la cama contraria al giro, y el acto de pronación, que va a ser el giro en sí mismo. Antes de lateralizar al paciente, como dijimos recién, hay que ubicarlo lo más posible al borde de la cama, y el brazo del lado del cual va a ser girado deberá colocarse debajo de la cadera de ese mismo lado, mientras que el otro brazo, el que va a estar libre, se situará flexionado sobre el tórax, es decir, el brazo que va a quedar por arriba va a estar flexionado, el brazo que queda por abajo estirado con la mano en la pelvis homolateral. Cuando se realice la lateralización y posteriormente se realiza el giro, el que controla la cabeza y el que controla la tubulatura tiene que tener sumo cuidado que estos tubos, tanto el tubo endotraqueal como los catéteres y los drenajes, no se salgan y siempre queden insertados y en buena posición. Cuando se realiza la pronación, la cabecera de la cama se tiene que elevar en una posición anti-Trendelenburg, y el brazo que se situó bajo la cadera se va a colocar extendido a lo largo del cuerpo, y el otro brazo se flexionará por encima de la cabeza. La cabeza, el giro de la cabeza, va a ser siempre hacia el lado flexionado del brazo que queda flexionado, y esto se hace para evitar una lesión del plexo braquial por elongación. Se van a colocar almohadas bajo los hombros, bajo la pelvis y bajo los tobillos, y esto con el fin de, primero, evitar zonas de presión, de generar una buena posición de los pies y de dejar el abdomen libre. La cabeza y los brazos van a recolocarse, es decir, el brazo que estaba estirado va a pasar a flexionado y viceversa con el otro cada 2 o 4 horas. Se van a colocar los electrodos de electrocardiograma en la espalda del paciente. Hay que reorganizar las líneas de infusión para que se facilite el acceso a los catéteres. Se debe proteger con cremas y apósitos hidrocoloides los puntos de mayor presión. Y, si es preciso, se deben aspirar las secreciones con una sonda estéril. Estas son las imágenes más orientativas de lo que se debe hacer. Vemos en la imagen de la izquierda la almohada sobre la cabeza, sobre el pecho, sobre la pelvis y sobre los pies. La cabeza girada para el lado que está flexionado, y en la imagen de la derecha vemos el mismo giro de la cabeza para el lado del brazo que está flexionado y elevado, y almohadas adicionales en los puntos de presión del codo y del antebrazo para evitar algún tipo de úlcera por presión o algún tipo de lesión. Y otro punto a tener en cuenta en estos pacientes con falla hipoxémica, con distrés, es la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es la limitación deliberada del soporte ventilatorio que persigue conseguir una presión arterial de dióxido de carbono superior a la normal para permitir una disminución de la presión pico alveolar y evitar la lesión pulmonar aguda. En algunos casos de distrés o de asma aguda grave, puede generarse un aumento de la presión meseta y la generación de autopip que imposibilitarían mantener una ventilación normocápnica sin riesgo de sobredistensión alveolar. ¿Qué significa? Si yo quiero mantener una ventilación normocápnica, es decir, que la presión alveolar arterial de dióxido de carbono se mantenga en límites normales, tengo que fijar valores de ventilación que generen riesgo de lesión pulmonar, y eso no es lo que buscamos, no es lo que perseguimos. Entonces, para evitar este riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, permitimos valores de presión arterial de dióxido de carbono que no son los normales.
Y la presión arterial de dióxido de carbono que permitimos estaría fluctuando entre 50 y 150 milímetros de mercurio, pero sobre todo buscamos que el pH esté entre 7.3 y 7.1. Y el aumento de la presión de dióxido de carbono debe ser gradual. Es decir, el seteo que nosotros le hagamos al ventilador para esta hipercapnia permisiva tiene que ser también gradual. No podemos introducir valores que generen una hipercapnia demasiado abrupta, porque eso nos puede generar un evento contraproducente. Tenemos que permitirle al riñón, darle tiempo al riñón a que compense esta acidosis que nosotros estamos generando. Básicamente la hipercapnia persigue o presenta unos efectos nocivos que se van a reflejar principalmente en la circulación cerebral mediante una vasodilatación. Esta vasodilatación va a aumentar el flujo cerebral, lo que va a aumentar la presión intracraneal, que recordá que ya la tiene aumentada por la propia ventilación mecánica. Entonces el aumento de la presión de dióxido de carbono y el descenso del pH van a provocar un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Este desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que se va a traducir en una facilitación de la descarga de oxígeno en los tejidos, que está muy bien, pero va a dificultar su absorción, la absorción del oxígeno por la hemoglobina en los pulmones, y estaríamos generando un efecto contraproducente y no muy beneficioso. Entonces la hipercapnia va a estimular el centro respiratorio, haciendo que aumente la ventilación. Si aumenta la ventilación va a generar un lavado de dióxido de carbono y no es lo que nosotros estamos persiguiendo. Es por eso que debe mantenerse un grado de sedación y analgesia apropiado para que no haya sincronías y para que el confort sea el mejor, para mejorar justamente el confort y la sincronía entre el paciente y el ventilador. Esta técnica, la técnica de hipercapnia permisiva, por la acidemia que genera, estaría contraindicada en pacientes que presenten una afectación de la función cardiovascular y de insuficiencia renal. Y el uso de bicarbonato para contrarrestar estos efectos de la acidemia solamente se va a utilizar si el pH desciende más allá de 7.2. Cuando la presión de dióxido de carbono y la acidemia se vuelven incontrolables, puede, como una técnica secundaria, insuflarse oxígeno mediante un catéter que se introduce a través del tubo endotraqueal, donde la punta de ese catéter fino quede por encima de la carina. Esto lo que va a hacer es lavar el dióxido de carbono y en las próximas insuflaciones, en las próximas inspiraciones, el aire que el paciente inspire contenga 100% oxígeno y no contenga nada de dióxido de carbono y permitan reducir así la presión arterial de dióxido de carbono. Y el flujo que nosotros vamos a programar, el flujo que nosotros vamos a fijar en este catéter fino de oxígeno, va a variar entre 5 y 10 litros por minuto. Y estos son los parámetros a grandes rasgos que nosotros vamos a buscar en un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo. Una PIB elevada, bastante elevada, entre 10 y 20, inclusive un poquito más en algunas situaciones. Un volumen corriente bajo, muy bajo, entre 4 y 8 mililitros por kilogramos. Y una frecuencia respiratoria elevada, bastante elevada, entre 25 y 35 respiraciones por minuto. Un flujo inspiratorio también muy elevado para acortar el tiempo inspiratorio, más de 80 litros por minuto. Y el tiempo inspiratorio que nosotros perseguimos es menor a un segundo. Y por último, dentro de este grupo de 4 grandes categorías o grandes grupos de pacientes ventilados, tenemos aquellos pacientes con enfermedades restrictivas crónicas. Y la patología que más representa a este grupo de enfermedades restrictivas crónicas es la fibrosis pulmonar, que se va a caracterizar principalmente por la disminución del volumen pulmonar. La ventilación que vamos a utilizar, la manera de ventilar a estos pacientes es muy similar a la del paciente EPOC, nada más que debido a la baja distensibilidad pulmonar que presentan estos pacientes,
el volumen corriente debe reducirse para reducir la presión plató. Si nosotros ponemos un volumen corriente muy elevado, al tener una distensibilidad disminuida, podemos hacer que se aumente de manera muy brusca la presión y sobre todo la presión pico y la meseta. La frecuencia respiratoria puede aumentar, podemos jugar con estos volúmenes corrientes bajos y frecuencias respiratorias altas sin riesgo a que se desarrolle autopip, ya que no presentan una obstrucción al flujo aéreo. Entonces podemos arriesgarnos a poner flujos respiratorios un poquito más elevados. Y estos son los parámetros que vamos a perseguir. Una PIP inclusive de 0 a 5 PIP muy bajita, un volumen corriente relativamente normal, entre 4 y 8 mililitros por kilogramos, una frecuencia respiratoria sí bien elevada, entre 25 y 35 respiraciones por minuto, y flujos inspiratorios también elevados, entre 60 y 80 litros por minuto, inclusive es un poquito más. Y sí perseguimos tiempos inspiratorios más bien cortos, entre 0,5 y 0,8 segundos. En resumen, lo que vimos hasta ahora se grafica en esta tabla. Yo te voy a dejar unos segundos, si querés podés sacar una foto o podés copiarla de alguna manera, como para tener todos los parámetros que vimos hasta ahora en una sola gráfica. Y pasemos ahora a las situaciones especiales que hablamos al principio de la clase. Una de ellas era la enfermedad pulmonar unilateral. En caso de que el paciente presente atelectasia, que presente contusión o presente neumonía, que se ubiquen siempre en un solo pulmón, estamos hablando de que la afectación está en un solo pulmón, debemos colocar al paciente en decúbito lateral con el pulmón que está afectado hacia arriba. Esto va a producir que la relación BQ mejore sustancialmente y por tanto mejore la oxigenación, lo que nos va a permitir a nosotros disminuir la fracción inspirada de oxígeno. Si se emplea PIP, valores de PIP, cuando el paciente está en decúbito supino, esta presión se va a distribuir preferentemente al pulmón sano y va a provocar que el pulmón sano genere una situación de hiperinsuflación y de lesión pulmonar a posterior. La sobredistensión del pulmón no patológico, de ese pulmón sano, va a provocar que el flujo sanguíneo se desvíe hacia el pulmón patológico, lo que va a generar que el shunt aumente y se empeore la hipoxemia. Entonces, a estos pacientes que presentan una lesión unilateral, recordar siempre colocarlos con el pulmón patológico hacia arriba, que toda la ventilación y toda la presión que nosotros generemos se vayan o la conduzcamos hacia el pulmón patológico y no lesionen al pulmón sano por sobredistensión. Y la otra condición especial que nombramos al principio de la clase era la fístula broncopleural. Cuando nosotros evacuamos el aire del neumotórax y el burbujeo en la cámara de agua, que la vemos representadas acá abajo en las imágenes, cese, podemos estar seguros, o relativamente seguros, de que el pulmón está completamente reexpandido. ¿Sí? Tenemos dos tipos de trampas de agua que el paciente puede presentar. La del medio es una trampa de 2 frascos, donde en una cae agua o el líquido que está presente en la cavidad pleural del paciente, y en el otro frasco va a caer el aire contenido en esa cavidad pleural. O si no, en la imagen de la derecha, un solo tubo con una trampa de agua, donde tanto contenido líquido como de aire quedan en esa trampa de agua y no permiten el retroceso hacia el pulmón del paciente, y un tubo por donde sale ese exceso de presión y de gas hacia el ambiente. En el paciente que está ventilado mecánicamente y presenta una fístula broncopleural,
La presión positiva del ventilador, que se combina con la succión negativa que se aplica al espacio pleural para drenar ese aire o ese líquido, ya sea sangre o pus, van a generar un gradiente de presión bastante alto a través de esa fístula que facilitará y perpetuará la comunicación con el espacio pleural. ¿Sí? De modo que el aire va a seguir fugándose y va a seguir fugándose todo el aire que nosotros le enviemos a través del ventilador hacia el tubo de recolección del tubo de avenamiento pleural. La fístula que puede presentar el paciente puede ser de dos tipos. De bajo débito, donde el burbujeo se va a ver en sincronía con la fase inspiratoria, o de alto débito, donde el burbujeo va a estar presente en ambas fases. La causa más frecuente durante la ventilación mecánica de fístula broncopleural es la rotura alveolar, que se da por la aplicación elevada de presión. Entonces es una lesión iatrogénica, es una lesión que nosotros estamos generando, ¿sí? Sobre todo que sea en pacientes o con un riesgo elevado o que ya tienen una lesión pulmonar aguda y que presentan una baja distensibilidad, un pulmón más rígido, que al aplicar presiones elevadas generen una rotura de sus paredes alveolares. Y también se puede producir por un traumatismo torácico, por instrumentación quirúrgica o por la colocación de un catéter venoso central. No solamente la fístula broncopleural se puede dar por la aplicación de ventilación mecánica con presiones elevadas. Las consecuencias clínicas que va a presentar una fístula broncopleural van a incluir la expansión incompleta del pulmón, las infecciones del espacio pleural, la pérdida del volumen circulante que se va a perder a través de esa fístula y posteriormente del tubo de avenamiento, y disminución de la PIP aplicada. Y entonces, como objetivo de ventilación mecánica en estos pacientes que presentan fístula broncopleural es disminuir la magnitud y la duración del gradiente de presión transpulmonar, esa presión que atraviesa, que nosotros enviamos y atraviesa todo el pulmón. Y esto se va a conseguir disminuyendo la presión en la vía aérea, tanto la presión plató, como la presión media, como la PIP, y minimizando la succión al espacio pleural. Es preferible en estos pacientes utilizar modos de ventilación controladas por volumen, porque el modo controlado por presión va a aumentar el flujo por la fístula a costa de mantener una presión constante. El modo ventilado por presión lo que va a hacer es mantener una presión constante de la vía aérea o una presión constante que nosotros prefijamos, y si ese aire se está escapando por algún tipo de fístula, el ventilador va a seguir enviando aire a costa de mantener una presión estable y va a hacer que más aire se fugue a través de esa fístula. Por eso es preferible utilizar un modo ventilado por volumen, controlado por volumen. El volumen que nosotros entregamos debe ser bajo, el volumen corriente debe ser bajo, mientras que la frecuencia respiratoria debe ser lo suficientemente alta para que se garantice la eliminación de dióxido de carbono y lo suficientemente baja para minimizar la fuga de aire y minimizar la autopip. Entonces, utilizar flujos altos, tiempos inspiratorios cortos y un patrón desacelerado me va a garantizar que la eliminación o la pérdida de aire a través de la fístula sea lo menor posible. El uso de PIP debe evitarse. Utilizar PIP de 0, ya que el volumen de fuga al utilizar valores de PIP va a aumentar. Y si por alguna razón, ya sea zonas con atelectasia, por ejemplo, se debe usar PIP o tenemos que usar PIP, tenemos que tratar de que esta PIP sea lo más bajo posible. Esto va a exigir que si usamos valores de PIP bajos y valores de presión en la vía, presión media en la vía aérea, acordate que era un determinante de la oxigenación, lo utilizamos con presiones bajas, tenemos que utilizar, sí o sí, valores de FiO2 elevados. Y estos
a grandes rasgos una tabla que nos muestra qué valores podríamos setear en un paciente con fístula broncopleural. Volúmenes corrientes bajos, de 4 a 8 mililitros por kilogramos. Frecuencias respiratorias muy fluctuantes, fíjate que dice entre 6 y 20, esto va a depender de los valores de oxigenación y de los parámetros gasométricos y clínicos del paciente. Flujos inspiratorios altos, entre 70 y 100 litros por minuto. Tiempos inspiratorios cortos para minimizar la fuga, menores a un segundo. FiO2, lo que haga falta para mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio, un poquito más también. Y siempre, a rangos generales, mantener la presión plató por debajo de 30 centímetros de agua. Hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias por escuchar. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar escrito o comunicarse conmigo.